Bienvenidos a otro episodio más desde el consultorio. Soy la doctora Nairet Keipo, doctora Nairet Keipo, tu cirujano plástico de confianza, y hoy vamos a hablar sobre las quemaduras. ¿Sabes tú realmente qué tipos de quemaduras existen y qué tan graves pueden ser? En este episodio te lo explico de manera sencilla para que puedas identificar una quemadura y saber cuándo se trata de una emergencia. Ahora bien, ¿qué es una quemadura? Una quemadura es una lesión en la piel y los tejidos causada por calor, productos químicos, electricidad o radiación. Dependiendo del origen de su etiología, es decir, de su fuente, dependiendo de la profundidad, entonces puede ser unas quemaduras leves o puede ser una extremadamente grave. ¿Cuáles son los tipos de quemaduras según la fuente? Entonces pueden ser quemaduras térmicas causadas por fuego directo, por líquidos calientes, por vapor o por superficies calientes, por ejemplo una plancha, que es muy común. También tenemos las quemaduras eléctricas producidas por contacto con corriente eléctrica, que va desde un enchufe hasta estar en contacto con algún cable de alta tensión. Tenemos las quemaduras químicas provocadas por sustancias corrosivas como ácidos o álcalis, muy frecuentes sobre todo en industrias. Tenemos las quemaduras por radiación, como las quemaduras solares, que son tan frecuentes en el día a día, o por radioterapia. ¿Cómo se clasifican las quemaduras según la profundidad? Tenemos que pueden ser primer grado, donde las podemos ver con enrojecimiento y dolor. Es una típica quemadura solar. Las de segundo grado, vemos ampollas y daños en capas un poco más profundas. Estas pueden ser segundo grado superficial y profundas. Tercer grado, la piel se ve carbonizada o también se puede ver blanquecina. Y esta ya afecta a nervios y tejidos adyacentes. Hay un cuarto grupo que son las de cuarto grado, que es cuando ya hay exposición ósea, muscular, de tendones o ligamentos. Les voy a contar una anécdota sobre un paciente que llegó a urgencias con la mano quemada por agua hirviendo. ¿Quién no se ha quemado con agua hirviendo? Entonces, él pensó que era leve, pero resultó ser una quemadura de segundo grado profundo, que sí requería atención médica especializada. Entonces, ¿por qué yo les cuento esto? Porque no todas las quemaduras son lo que parecen. Por eso es que es clave identificarlas bien y acudir cuando sea necesario. ¿Por qué es necesario que nosotros hagamos este diagnóstico de las quemaduras y por qué yo me tomo el tiempo hoy de explicárselos brevemente? Y es que dependiendo de la gravedad de la quemadura, el tratamiento cambia. Algunas quemaduras sanan con cuidados básicos, como por ejemplo crema hidratante, mientras que otras quemaduras requieren cirugía plástica reconstructiva. Entonces, en el próximo episodio hablaremos de qué hacer y sobre todo qué no hacer en caso de una quemadura. No te lo pierdas y compártelo, porque esta información puede ayudarte a ti a salvar la piel, a otros a salvar su piel y hasta salvar vidas. Así que espero este podcast haya sido de utilidad y sobre todo, que puedan tenerlo en su almacenamiento para que ojalá nunca les suceda si se enfrentan a una quemadura o a alguien que tenga una quemadura, tengan información de primera mano. Así que los espero en mi próximo podcast y recuerden, acudan a su médico que todo tiene solución. Hasta la próxima.